Diciembre de 2010. Aeropuertos colapsados, pantallas que anuncian cancelaciones masivas, familias varadas, rostros llenos de frustración, lágrimas e incertidumbre. España vivía una de las peores crisis aeroportuarias de su historia reciente. Más de 300.000 personas atrapadas sin poder viajar. Las salas de embarque se convirtieron en zonas de angustia colectiva. Los medios no tardaron en hablar del caos, de colapso nacional, de una situación sin precedentes. ¿Qué ocurrió para llegar a este punto? Las imágenes lo dicen todo. Colas interminables, tensiones con el personal, aeropuertos cerrados. Años de malestar acumulado, decisiones políticas unilaterales y una ruptura total de confianza entre trabajadores, empresa y el gobierno. El resultado fue devastador. Por primera vez en democracia, España declaró el estado de alarma y militarizó el control del espacio aéreo. Una medida extrema que transformó un conflicto laboral en una crisis de Estado. Pero, ¿era inevitable llegar hasta ahí? ¿Qué falló en la gestión de este conflicto? ¿Cómo se comunicaron las decisiones? ¿Qué papel jugaron los medios? ¿Y qué podemos aprender de este episodio tantos años después? Este caso no es solo una historia sobre aeropuertos y vuelos cancelados, es también una historia sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre dignidad laboral y sobre cómo las instituciones no escuchan. El silencio puede convertirse en caos. Hola, ¿qué tal? Soy Anexi Palomino y hoy les compartiré una reflexión profunda sobre el caso AENA, un episodio que marcó un antes y un después en la gestión de crisis organizacionales en Europa. En diciembre de 2010, España vivió una de sus mayores crisis aeroportuarias, provocada por un conflicto entre los controladores aéreos y la empresa estatal AENA, con la intervención directa del gobierno. Este conflicto paralizó el tráfico aéreo del país y dejó lecciones fundamentales sobre el liderazgo, la comunicación organizacional y los derechos laborales. A través de este análisis, quiero destacar no solo los errores cometidos, sino también las oportunidades perdidas para gestionar el conflicto de una forma más humana y estratégica. Este caso nos obliga a reflexionar sobre cómo debería actuar una organización moderna ante crisis situacionales críticas. Para empezar, es fundamental entender el contexto. AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Es una empresa pública responsable de la gestión de aeropuertos y del control aéreo en gran parte de España. En ese momento, los controladores aéreos llevaban varios años denunciando una situación insostenible. Falta de personal, jornadas extensas, condiciones laborales cambiantes y decisiones unilaterales por parte de la empresa y del gobierno. En febrero del 2010, un decreto modificó drásticamente sus condiciones laborales. A partir de ahí, el clima laboral se deterioró. Aumentaron las bajas médicas, hubo denuncias cruzadas y amenazas de huelga. En diciembre, justo antes de un puente festivo importante, la tensión explotó. Los controladores comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo por motivos de salud y el gobierno declaró el estado de alarma, militarizando el espacio aéreo. Esta decisión fue inédita. Nunca antes se había militarizado una crisis laboral en democracia. Miles de pasajeros quedaron varados y la opinión pública se dividió. Fallos en la comunicación institucional. Aquí es donde entra en juego uno de los elementos más críticos del caso, la comunicación institucional. En lugar de generar puentes de entendimiento, AENA y el gobierno optaron un tono autoritario, donde el mensaje dominante fue la culpabilización. Los controladores eran los responsables del caos, eran insolidarios, egoístas y privilegiados. Aquí no se observaron las denuncias previas que los trabajadores venían haciendo desde hace varios años. No se reconoció el estrés laboral ni las decisiones políticas que habían deteriorado la situación. Además, los mensajes públicos fueron poco empáticos.
No hubo un canal directo donde los pasajeros puedan brindar información clara, ni voceros técnicos que explicaran con neutralidad lo que estaba ocurriendo. La estrategia comunicacional se centró en controlar la narrativa desde el poder, pero no en comprender ni en acompañar emocionalmente a los afectados. Recordemos que en una crisis la comunicación no puede ser unidireccional. Necesita apertura, escucha, flexibilidad y sobre todo humanidad. El conflicto impactó directamente a una variedad de stakeholders o grupos de interés. Los pasajeros fueron los más visiblemente afectados. Se cancelaron más de 5.000 vuelos, hubieron familias separadas, reuniones perdidas, vacaciones arruinadas y nadie asumía la responsabilidad de darles una explicación. Los controladores aéreos fueron convertidos en el enemigo público, fueron expuestos mediáticamente, incluso judicializados. Sin embargo, años después, las sentencias reconocieron que muchos tenían la razón al denunciar jornadas excesivas. Por otro lado, el gobierno español, por su parte, actuó con mano dura. Al declarar el estado de alarma, militarizó un conflicto laboral, una medida extremadamente polémica que fue cuestionada por sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos laborales. Los medios de comunicación, en muchos casos, amplificaron el discurso oficial sin cuestionar a fondo. Reprodujeron frases alarmistas y dejaron poco espacio para el análisis crítico. Los sindicatos, aunque intentaron mediar, fueron marginados del proceso. Bueno, en este caso se muestra cómo una organización y el Estado fallan en el manejo de una crisis. El daño no es solo operativo, es también emocional, institucional y reputacional. A continuación, observemos las alternativas y analicemos de qué pudo haberse hecho mejor. En primer lugar, antes de que estallara el conflicto, AENA y el gobierno debieron haber provisionado mesas de diálogo. La imposición por decreto fue una provocación innecesaria que rompió la confianza. Una campaña interna de sensibilización que reconociera el desgaste de los controladores habría ayudado a crear una cultura de respeto mutuo. Durante la crisis era clave contar con un plan de comunicación de crisis, un equipo especializado, voceros preparados, actualización constante en medios y redes y sobre todo una narrativa basada en empatía y no en la culpa. Y después de la crisis se necesitaba autocrítica y reparación, compensaciones rápidas, investigaciones internas y sobre todo la reconstrucción del diálogo con los trabajadores. Las crisis no se resuelven militarizando, se resuelven dialogando, comunicando con verdad y actuando con justicia. Bueno, desde mi perspectiva de comunicación organizacional, en el caso AENA nos enseña que no basta con tener el control técnico de la situación, se necesita tener el control humano. Las organizaciones deben aprender a anticipar conflictos, a generar culturas de diálogo y a formar líderes más empáticos. Personalmente, este caso me hace pensar en la importancia de revalorizar la escucha dentro de cualquier institución. Cuando los trabajadores dejan de ser escuchados, empiezan a hablar con ausencias, con protestas o silencios. Y eso es mucho más difícil de gestionar. Como futura profesional, creo que tenemos la responsabilidad de promover organizaciones más justas, donde la comunicación no sea solo una herramienta de poder, sino también de entendimiento. Porque al final, toda crisis es también una oportunidad para cambiar, aprender y crecer. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión sobre el caso AENA. Espero que este análisis nos impulse a cuestionar cómo se están tomando las decisiones en nuestras organizaciones y cómo podemos contribuir a culturas más humanas, colaborativas y responsables. Recordemos siempre que una buena comunicación no evita todos los conflictos, pero sí puede evitar que se conviertan en crisis. Muchas gracias.